Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a esta edición, a esta nueva edición de Mensuario Identidad, Identidad desde Uruguay. En esta ocasión volvemos a charlar con Jorge Schneiderman. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alejandro. Un gusto, como siempre, encontrarme contigo y con la amplísima audiencia de Radio Sefarad. Bueno, un placer que compartas de nuevo con nosotros y con los oyentes de esta casa para hablar de los libros. Comentábamos eso. Bueno, Jorge Schneiderman, antes de comenzar, para quienes no lo conozcan, es psicólogo clínico y también es colaborador del Mensuario Identidad y, por supuesto, de Radio Sefarad cuando tenemos oportunidad de hablar con él, como en esta ocasión, en la que ahora sí hablaremos de los libros, de esa libertad que nos otorgan. Exactamente. La idea fue justamente titular a esta columna como Los libros nos tornan libres, ¿no? Porque yo entiendo, Alejandro, que desde los albores de la historia, la escritura ha sido la herramienta civilizatoria por excelencia. Y a pesar del surgimiento de repente un tanto tardío de distintas manifestaciones de la escritura, como fue la cuneiforme, los jeroglíficos, las litografías, hasta el ulterior desarrollo de los alfabetos en el marco de las diferentes tradiciones lingüísticas, bueno, la escritura ha sido el agente vehiculizador por excelencia de conocimientos, ¿no? Casi podríamos decir que el agente vehiculizador de conocimientos por antonomasia. Y del mismo modo que solemos decir que somos el aire que respiramos, el alimento que ingerimos y los vínculos que establecemos, bien vale señalar, y seguramente muchos oyentes de Radio Sefarad lo compartirán, también somos los libros que leemos, ¿verdad? Porque los libros son un insumo vital para el alma, en tanto nos conducen desde nuestra más tierna infancia hacia los sublimes y elevados planos de la imaginación y la creatividad. Y aquí quisiera detenerme en un ejemplo que entiendo puede llegar a ser ilustrativo, es el caso de Sigmund Freud. Desde sus años más jóvenes, prácticamente desde su adolescencia, Freud se dedicó a investigar, a hurgar, a abrevar de las distintas manifestaciones de las ciencias, las letras, y distintos planos de la literatura, y muy prontamente dedicó gran parte de su tiempo justamente a la lectura. Conforme pasaban los años, este joven adolescente incorporaba a los anaqueles de su habitación libros procedentes de distintos ámbitos y vertientes de la literatura, la filosofía, la antropología cultural, la filología, convocando él incluso a sus amigos a abrazarse a ese inmenso placer de poder leer. Podríamos decir que él tenía una fáustica necesidad, un fáustico deseo de conocimiento. Y fue tan así que a lo largo de toda su vida no solo fue una de las plumas más excelsas que dio el siglo XX, sin lugar a dudas, cosa que le valió en algún momento ser postulado incluso para el Premio Nobel de Literatura, aunque fue infructuosa esa postulación. Más allá de eso, destinó gran parte de sus jornadas precisamente a la lectura. De hecho, él fallece el 23 de septiembre de 1939, víctima de una enfermedad sumamente pertinaz, ¿no? Una enfermedad que le cercenó su calidad de vida. Sin embargo, tras haber sido sometido durante los últimos 16 años de su existencia a 33 intervenciones quirúrgicas producto del cáncer de maxilar que tenía, bueno, unos días antes, más allá de esos dolores insoportables,
él se dispuso, sabedor que ya se aproximaba el final, a leer La piel de Zapa, una de las obras más célebres de Honorato de Balzac, ¿no? Ahí queda un poco patentizado el amor que tenía por la lectura, y de hecho él entendía que leer era en sí un ejercicio que favorecía nuestro desarrollo personal, intelectual, al punto que, bueno, gran parte de sus ingresos él siempre lo destinaba, por un lado, a la adquisición de piezas de arte. Era un diletante, ¿no? Era un fanático del arte antiguo, y también, bueno, compraba Ujú. muchos libros. En ese sentido, creo que la historia de Freud es también un poco equiparable a lo que fue también el derrotero vital del gran Jorge Luis Borges, ¿no? Que desde su más tierna infancia también se abrazó a la lectura, y pese a que ya a los 55 años vio anegada totalmente la posibilidad de leer, producto de la ceguera, bueno, de todas maneras, los libros siguieron siendo su pasión. Él era un individuo que entendía al libro como ese gran factor, ese gran diferencial, que lo que nos daba justamente la posibilidad de tener una mirada amplia sobre la vida, sobre la realidad. En tal sentido, un poco a la luz de los ejemplos de estas dos egregias figuras, bueno, creo que podemos entender, Alejandro, que la lectura dinamiza la mente, enriquece nuestro léxico y por ende potencia nuestras destrezas discursivas y amplitud de pensamiento, ¿verdad? Ujú, sin duda alguna. Yo creo que sí, 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 te sí. quería decir, Y Jorge, aprovechando, sí, te interrumpo para sí, preguntarte, dado que por sabemos favor. que es breve esta intervención que tenemos, desgraciadamente, aquí en este Identidades de Uruguay, que puedas recomendar a los oyentes en tres vertientes, viendo que tienes diferentes también personas a las que tú atiendes y conoces por tu situación de educador y de psicólogo. Un libro para adolescentes, otro para personas adultas y otra persona ya que puedan estar en una etapa más, digamos, de edad más avanzada. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A eso justamente, cuando estemos redondeando, por supuesto, era la idea. Me leíste el pensamiento. Genial, Estupendo, Alejandro. estupendo. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Mira, yo entiendo un poco, para comprender lo que ha sido la evolución del libro, yo entiendo que desde aquel lejano momento en que, promediando el siglo XV, Johannes Gutenberg inventó la imprenta, poniendo fin a la larga noche medieval en la que el saber era una prerrogativa de pocos y el frustrado anhelo de muchos, bueno, y hasta el día de hoy, el libro se ha constituido en un gran factor catalizador de cambios, ¿no? Capaz, entre otras cosas, de democratizar definitivamente el acceso al conocimiento y erigirse en uno de los principales antídotos contra ese oprobioso flagelo que es la ignorancia, ¿verdad? El comienzo de la modernidad posibilitó, como todos sabemos, la colectivización del saber más allá de los claustros eclesiales, y el surgimiento y desarrollo de disciplinas dentro de los ámbitos de la ciencia, el arte y las letras. Ahora bien, ¿qué nos aporta la lectura más allá de información y entretenimiento? Suele ser la pregunta, ¿no? Bueno, la lectura optimiza nuestras capacidades cognitivas y ralentiza, sin lugar a dudas, los procesos de deterioro que las mismas van padeciendo conforme nos aproximamos a las etapas más avanzadas de nuestro periplo vital. Y la vigorización de nuestras competencias intelectuales se halla, por consiguiente, íntimamente ligada a la lectura. Los libros, Alejandro, nos tornan libres, como decíamos al comienzo de la columna, y menos vulnerables, por supuesto, a toda forma de sujeción doctrinal, permitiendo fundamentalmente ensanchar los horizontes de nuestra búsqueda interior. Aquellos países donde se fomenta la cultura y se apuesta a la educación como principal
factor de inclusión son los que justamente acceden a los mejores estándares de desarrollo social y calidad de vida. La incentivación de la lectura, podríamos decir, en naciones como Japón, Noruega, Finlandia, Islandia e Israel, por citar algunas, bueno, arroja como resultado elevadísimos índices de rendimiento entre los estudiantes de los diferentes niveles del sistema educativo. En Finlandia, por ejemplo, se jerarquiza sobremanera el rol que le cabe a los docentes, estimulándolos salarialmente en función de su relevancia como formadores de personas más competentes y resolutivas a la hora de pensar, tomar decisiones y construir ciudadanía. En cada tramo de la historia en que los avasallantes vientos del totalitarismo arreciaron contra las libertades y el libre pensamiento, dado su rol concientizador, los libros fueron inquisitorialmente demonizados, ¿no? Y de ello dan fe las aciagas circunstancias vividas por aquellos intelectuales que alguna vez osaron pronunciarse en contra de los intereses del nazismo, el fascismo, el franquismo y los regímenes dictatoriales que asolaron América Latina a lo largo del pasado año y bueno, y en lo que va, digamos, a lo largo del pasado siglo, ¿no? Y en lo que va de estos años, ¿no? Por lo tanto, creo que la satanización del libro ha sido una constante totalitaria conculcatoria del inalienable derecho del hombre a formarse e informarse. En cuanto a la evolución que registra el libro en nuestros días, en medio de este contexto en que los dispositivos digitales han cobrado inusitada centralidad, bien vale avenirnos a los preclaros presupuestos de Heráclito, icónica figura del pensamiento filosófico presocrático, de cuyas enseñanzas se desprende que lo único que permanece son los cambios y por lo tanto desestimarlos nos aparta de la posibilidad de ser activos protagonistas de nuestro tiempo. Independientemente, Alejandro, de que para muchos la magia del libro, como comentábamos hoy fuera del micrófono, es insustituible. Entiendo que desconocer las bondades de los soportes electrónicos sería una actitud poco inteligente, en tanto el libro electrónico es buque insignia de una nueva oleada democratizadora del conocimiento, facilitando sobremanera la universalización del acceso a contenidos, superando con creces las consabidas limitaciones de los soportes tradicionales. Y es el caso del audiolibro, por ejemplo, un formato que habilita a millones de personas invidentes o con baja visión a disfrutar de sus obras preferidas autónomamente. Ortega y Gasset definió alguna vez el concepto de vivencia como una experiencia que deja huella y vaya si la lectura lo es, ¿verdad? Por su parte, un poco redondeando, viene a mi mente una frase de José Martí, que con la profundidad de su prosa alguna vez nos dijo: sin libros, señores, sin libros, si tenéis entrañas, derramaos en lágrimas. En cuanto a tu pregunta, un poco para ir redondeando la columna, bueno, es vastísimo, ¿no? El espectro de posibilidades que disponemos hoy y para poder acceder, un poco en función también de cuánto se ha amplificado la posibilidad de la universalización del acceso a los libros. Yo sigo siendo un individuo que me retrotraigo a los grandes clásicos, porque los grandes clásicos son precisamente clásicos porque nunca pierden vigencia, porque siempre tienen algo para decirnos, ¿verdad? Mira, yo recuerdo que en mis tiempos de infancia, un libro que me disparó imágenes, que me permitió trasladarme en el tiempo, vivenciar lo que los personajes realizaban, era, La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. Si queremos encontrar un libro que conjugue lo que es la fantasía,
lo que es lo mágico, lo que es lo real, y bueno, yo creo que es insuperable lo que nos propone en tal sentido Julio Verne. En cuanto a otros clásicos, en tiempos de pandemia, bueno, tuve la oportunidad de volver sobre la obra de García Márquez y quisiera recomendarles a jóvenes y adultos lo que es justamente el libro que le valiera el Premio Nobel de Literatura al gran Gabo, ¿no? A García Márquez, La crónica de una muerte anunciada, o también El amor en los tiempos del cólera, ¿no? Una novela realmente maravillosa, y ni hablar, bueno, hoy por hoy siempre vamos a hallar en los anaqueles de las librerías a grandes autores. Yo recomiendo siempre a Stephen King, que es realmente un autor entrañable, que ha marcado historia, no solo a nivel de la literatura, sino también en el plano de la cinematografía, regalándonos obras maravillosas como El Resplandor, La Milla Verde, bueno, y otras tantas, ¿verdad? Así que bueno, de esta manera hoy damos finalización a nuestro aporte acá desde Uruguay, Alejandro, siempre con la alegría, con la renovada alegría de comunicarme con ustedes, con todos los compañeros de Radio Sefarad y por supuesto con la gran audiencia de la radio, tanto en España como en el resto del mundo. Pues un placer, Jorge, como siempre, recibirte aquí, Jorge Schneiderman, en Radio Sefarad, en esta Identidad desde Uruguay, que cerramos con ese titular, digamos, de esta entrada, con los libros nos tornan libres y con esas recomendaciones finales que nos ha dejado para disfrutar de esos momentos y echarle mano al papel de nuevo. Gracias, Jorge, y hasta la próxima. Será un gusto. Hasta la próxima, Alejandro.